Bueno, ahora miramos también nuestros circuitos de alumbrado y vemos que se nos ha olvidado también colocar la longitud. Vamos a colocar unas longitudes: 10, 20, 30, 40. Se entiende que acá los circuitos de alumbrado pues están distribuidos a lo largo de una zona, ¿no? Pero bueno, suponemos que tendríamos que coger la longitud de la última luminaria que tengamos. Suponemos que las zonas las agrupamos en zonas localizadas, en los que la longitud del elemento más cercano al elemento más lejano no es excesivo. Si no hacemos un cálculo más exigente de esto, pues bueno, vamos a realizar el cálculo de todo lo que hemos modificado. Nada, pues repasamos un poquito lo que nos ha salido. Si vemos que aquí esto sería una sección de 1,5 para el primer grupo, segundo grupo 1,5 también, y nos está hablando de caídas de tensión. Vamos a ver la caída de tensión que tenemos, un 3%. Aquí vamos y nos está hablando de un 1,7%. Nada, bien. Si vemos aquí ya nos está hablando de un 3,66%, pero es que nos ha metido ya cable de 6 milímetros. Y en efecto me dice que ha tenido que subir la sección del cable por un problema de caída de tensión. Bueno, entonces si revisamos aquí este circuito, podemos ver que también nos da la longitud máxima por criterio de caída de tensión de 61 metros. Entonces, actualmente tenemos 40. Si yo pongo aquí 70 metros, pues veríamos que la transección de 6 milímetros va a ir a 10. Efectivamente, y nos va a poner que el criterio es el de U. Si vemos aquí la corriente, la protección de cortocircuito de 250 amperios, vemos que la corriente de cortocircuito mínima es de 525, que dice por el tema de contactos indirectos no habría problema, porque nuestro interruptor va a cortar mucho antes. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba. En el suministro tenemos una potencia de 2500 kVA. Hemos subido 640 a 2500, bastante. Después hemos reducido también longitudes aquí de 3 metros. Y bueno, eso en principio ha sido el cambio aquí. Después aquí te hemos bajado también en este cuadro la longitud a 1 metro. Y entonces vemos que estamos ya trabajando con corrientes de cortocircuito de 54,6 kiloamperios a la salida del trafo, y esto sería 33,7 ya en el cuadro, a la salida del cuadro. Entonces si vamos al cuadro, perdón, vamos a ir al cuadro y vamos a ver, por ejemplo, hemos colocado también aquí una carga de 250 kilovatios con longitud 5, carga trifásica, pero bueno, en principio esto no tiene que afectar demasiado. Y entonces vamos a ver cómo andamos aquí de corrientes. Efectivamente, y aquí nos está diciendo que andamos bastante, por ejemplo, aquí.
Bueno, si vamos a resultados a conformidad aquí, vemos que nos está diciendo que la corriente de cortocircuito es de 220 kiloamperios para este dispositivo, porque nos ha puesto ya un dispositivo tipo N. No sé si lo vemos aquí, vamos a ver el circuito. Nos ha colocado un dispositivo N que tiene ya una mayor capacidad de cortocircuito de 10 kiloamperios. Pero en conformidad nos está cantando algo, a pesar que nos deja el circuito conforme, nos da como conforme. Vemos que aquí la corriente de cortocircuito, que es de 20 kiloamperios, o 10 kiloamperios en monofásico, debería ser mayor de 21 kiloamperios, que es lo que tenemos aquí más o menos, lo que tenemos aguas arriba. Debe cumplirse que sea mayor que la corriente de cortocircuito aguas arriba. Sin embargo, aquí nos pone una cosa: con asociación tenemos 30 kiloamperios posibles. Y entonces eso sí que es mayor que la corriente de cortocircuito. Entonces lo que nos está haciendo es una asociación entre el interruptor NSX que tenemos en cabeza y este interruptor IC60N que tenemos aquí. ¿Qué es una asociación? Es algo que nos permite utilizar pues interruptores con menor capacidad de corte, en este caso pues los IC60, cuando lo complementamos con un interruptor en cabeza NSX que tiene mucha mayor capacidad de corte. Aquí tenemos este interruptor NSX, que veis que tiene, bueno, aquí habla de 70 kiloamperios. Es un interruptor que tiene una capacidad de corte bastante elevada y lo que hace es protegernos los circuitos más abajo de la corriente de cortocircuito de los circuitos más abajo. Lo que hacen estos interruptores en caso de un cortocircuito es hacer una apertura parcial que limita la corriente de cortocircuito, y esto digamos que es conforme. Esto se nos permite hacer esta jugada, aunque vemos que la condición no está cumplida. Esto sí es otra cosa. Bueno, esto se nos pasa un poco por tener circuitos de alumbrado pues con un transformador de bastante potencia. Tenemos un circuito de alumbrado bastante próximo, digamos, al transformador, y nuestra opción, pues para evitar tener que utilizar pues unos térmicos ya de mayor capacidad de corte, incluso pues tenemos límite en los interruptores normal tipo C, tenemos un límite de la capacidad de corte, pues que lo podemos ver un poquito aquí en la selección de circuitos. Tenemos el IC60N, vamos a buscar en la elección. Vemos que aquí la capacidad de corte que tenemos pues es el H, por ejemplo, en esta capacidad sería de 30 kiloamperios, más de 30 kiloamperios, y el H realmente no cubre todo el rango de corrientes, de calibres. Si no queremos utilizar este tipo de interruptores de alta capacidad de corte, pequeñitos y en cantidad, pues podemos pensar que nos puede valer utilizar este tipo de complementariedad o de asociación entre el interruptor NSX mayor con alta capacidad de corte y el interruptor IC pues con un nivel de corte inferior, más de andar por casa. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Cogemos este circuito
que es el tercero, teníamos 30 vatios, una longitud de 80, pero aquí vamos a aumentar la longitud hasta 130 metros. He hecho el cálculo normal, nos ha salido 4 milímetros. Si teníamos 80, nos salían 2,5 y nos decía que la longitud máxima era 120 metros por contactos intermedios. Estaba detrás está la limitación por incremento de tensión. Vamos a poner 130 y entonces esto nos hace aumentar la sección. ¿Vale? Ahora decimos, bueno, y si colocamos aquí un diferencial de 300 miliamperios y vamos a calcular, en efecto, vemos que nos ha colocado un interruptor con una protección diferencial tipo A. No nos ha cambiado la sección, pero aquí ya nos pone que el criterio ya no son contactos indirectos, sino es el cortocircuito y el incremento de tensión. Pero en principio no nos reduce la tensión, la sección, perdón.